Amén. Gloria a Dios. Una vez más, muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos siguiendo la serie El Viejo y el Nuevo Orden. El tema de hoy, el número 4, se titula El celo por la gloria de Dios, o el celo por tu casa me consume. El celo por la gloria de Dios. Y si usted tiene una Biblia allí, tiene a mano, me gustaría que pueda abrir en el Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. El rey David dijo así: el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. El mismo versículo en la versión traducción libre actualizada dice así: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Siento ofendido cuando te ofenden a ti. Y el Salmo 119, 139, en la Nueva Traducción Viviente, dice también el salmista: la indignación me agobia, porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Celo o indignación es un sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Es una reacción espontánea contra algo que se considera inaceptable. Así se sentía David al orar delante de Dios por causa de las personas que con su maldad ofendían la santidad, la gloria y el nombre del Señor. Y les pregunto a cada uno de ustedes: ¿te has sentido alguna vez así? Indignado por el pecado y la maldad que se levantan contra Dios, que ofenden a Dios. Ahí en tu corazón, cuando el pecado, ¿verdad?, toma tu corazón, te sientes ofendido porque ese pecado está también ofendiendo, sobre todo ofende a Dios, ofende la santidad de Dios. Cada vez que pecamos, ofendemos a Dios. El pecado es ofensivo para Dios. ¿O ves el pecado ahí en tu casa? ¿Cómo te sientes? Cuando ves el pecado, la maldad en tu trabajo, en tu ciudad, país y en el mundo. Las personas que ofenden a Dios con sus acciones, que se burlan de sus leyes, que hacen injusticias y que no tienen temor para cometer los pecados más viles y atroces, son enemigos nuestros, porque son enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son también nuestros enemigos. Fíjese lo que dice el Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, en los versículos 16 al 19. Yo les leo en esta Nueva Traducción Viviente. Dice así: hay 6 cosas que el Señor odia. Fíjese, ¿puede el Señor odiar? Sí odia, pero no odia como nosotros odiamos. El odio de Dios es un Dios santo, un odio recto, un odio conforme a su carácter, ¿no? Hay 6 cosas que el Señor odia, dice. Son 7 las que detesta: los ojos arrogantes o el orgullo del corazón, ¿no? Dice los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Dios odia esto, dice. Lo repito, Dios odia. Dios, hermanos, no creó
al hombre para el pecado. No creó este mundo para la maldad, para que hombres impíos, perversos, sanguinarios, sedientos de poder y de riquezas, lo dominaran para su propio provecho. Dios no creó el matrimonio para el adulterio, para la violencia. Dios no ordenó la familia para que los padres críen hijos desobedientes, rebeldes y malvados. No. Todo el orden de Dios fue alterado por el pecado. Y hoy sus criaturas se han levantado contra Él y se han burlado de su ley, de su nombre, y pisotean cada día su gloria. Eso nosotros lo vemos todos los días a nuestro alrededor y tal vez en nuestro propio corazón y en nuestra propia casa. Por eso dice el Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11, en la versión Reina Valera 60, dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Lo repito. Dice, Dios está enojado, está airado contra el impío todos los días. Ahora la pregunta es, y yo quiero que también tomes esta pregunta para hoy, que la contestes en tu corazón. ¿No deberíamos estar indignados todo el tiempo así como Dios lo está? ¿No deberíamos sentir lo mismo que Él siente? ¿No es justo que tomemos su ira e indignación como nuestra? Fíjese lo que dice respecto a esta pregunta que estoy haciendo el Salmo 139, versículos 21 al 22. Salmo 139, yo te pido que subrayes, si tienes como subrayar o lo marques allí. Salmo 139, versículos 21 y 22. En la Nueva Traducción Viviente dice así el salmista: Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Fíjese, tal vez nunca leyó este pasaje. Léalo una y otra vez. David decía, yo odio a tus enemigos, Señor. Los odio con todas mis fuerzas. Pero él no estaba odiando con su corazón, con su humanidad, con sus propios sentimientos. Él tomó la ira de Dios, que es muy diferente. Es muy diferente odiar lo que Dios odia con mi carne. No. Él tomó, porque él tenía el corazón de Dios. ¿Saben ustedes que David es una figura de Cristo, no? Él tomó la ira de Dios para sí misma. Con la ira de Dios, él odiaba también lo que Dios odiaba. ¿Me entiende? Ahora, hay un contrasentido aparente. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Qué le parece, no? En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45, Mateo 5, 43 en adelante, en la Nueva Versión Internacional dice: Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Y Jesús también oró en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba orando por sus enemigos, los que le estaban matando. Entonces, ¿Dios se contradice? No en absoluto. Ustedes saben que nosotros también fuimos enemigos de Dios hasta que Cristo nos reconcilió con su muerte en la cruz. Ustedes saben eso, ¿no? Todos éramos enemigos de Dios. Hasta que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Creímos en Él y allí Cristo nos reconcilió con el Padre. De tal manera que ahora ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios, somos amigos de Dios.
En Colosenses capítulo 1, verso 21, Colosenses 1:21, en la traducción libre actualizada, dice lo siguiente: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Ahí está. Dios estuvo airado contra nosotros todos los días hasta que nos arrepentimos y Cristo nos reconcilió con Él. Vean lo que dice el Salmo 7, versículos 11 al 13. Salmo 7, 11 en adelante, en la versión, la Biblia de las Américas. Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Ahí está. Está airado contra el impío, sí, todos los días, hasta que se arrepienta. Ahí termina su ira, ¿me entienden? ¿Me entienden? Entonces vos tenés tus parientes, vos tenés tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tenés ahí en tu casa. Los que no son salvos están bajo la ira de Dios todos los días. Vos le amás a tu hijo, pero tu hijo, si no se arrepiente, está bajo la ira de Dios, hasta que se arrepienta. Hasta que se arrepienta tu hija, hasta que se arrepienta tu papá, o hasta que alguno de ustedes se arrepienta. La ira de Dios está sobre vos. La ira de Dios está sobre todos los que no se arrepienten para ser salvos y se conviertan en hijos de Dios. Eso vos tenés que tener en tu mente todos los días. Cuando yo entendí la indignación de Dios, que no fue hace mucho, yo me arrepentí de tener en poco su gloria, de tener en poco su santidad, de tener en poco su justicia. Por eso ahora vivo indignado por el pecado que ha destruido la creación de Dios, llenando de maldad a toda la humanidad impía, y ha pisoteado la gloria de Dios una y otra vez todos los días. Odio a los enemigos de mi Dios, no con mi odio carnal, sino con la ira santa de Dios que Dios me da a mí. Vos tenés que pedirle a Dios: quiero odiar a tus enemigos con tu ira, no con mi ira, Señor, con tu ira. Y yo oro al Señor pidiendo que se arrepientan para que no mueran y se reconcilien con Él, porque Dios ha preparado armas de muerte para ellos. Yo intercedo y le digo: Señor, yo odio, tengo tu odio, pero yo pido que se arrepientan, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la Biblia, hermano. ¿Cómo podemos congeniar allí el amor con el odio de Dios? Bueno, ahí está, ¿me entienden? El odio es hasta que se arrepientan. Se arrepienten y Dios los salva y los convierte en sus hijos, ¿me entienden? Mientras tanto, son enemigos de Dios. Por eso, no podemos ser indiferentes a la ira y al dolor de Dios por el pecado. No podemos predicar a los perdidos sin el celo de Dios, sin este conocimiento, sin tomar su ira e indignación por el pecado. Hermano, yo sé todo el daño que causé cuando vivía en pecado. Conozco el resultado de mi maldad. Y eso hasta ahora me indigna, me entristece. Sin embargo, doy gracias a Dios por haberme salvado para hacer el bien y ya no el mal. Ahora, cuando veo las terribles maldades que hacen los pecadores sin Cristo, ¿cómo puedo yo ser indiferente? ¿Cómo puedo tener una actitud pasiva
o apenas estar triste, o solo quejarme como todo el mundo se queja. No. Vamos a mirar algunas actitudes de hombres de Dios acá de la Biblia. Vayamos allá a Hechos capítulo 13, versículos 8 al 10. Miren la indignación y la ira de Pablo contra un hombre que se opuso, ¿no?, a la predicación del Evangelio. Cuando la gloria de Dios estaba allí, salvando gente, haciendo milagros y prodigios, hubo un hombre que se metió allí a tratar de ensuciar eso, a tratar de pisotear la gloria de Dios, ¿no? Fíjense la actitud de Pablo. Hechos 13, versículos 8 al 10. Les voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así: pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. El procónsul Sergio era un hombre que estaba escuchando el Evangelio. Dios le estaba hablando y vino este mago y trató de desviar la atención del procónsul, ¿no? Entonces dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, subraye eso, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Fíjese, Pablo, lleno del Espíritu Santo, le habló a Elimas el mago con la ira y la indignación de Dios. No fue con su ira carnal y pecaminosa, sino con el celo por la gloria de Dios que se estaba manifestando en el procónsul romano. ¿Me entienden? Vamos a ver otro ejemplo. En Hechos capítulo 8, versículos 18 al 22. Les voy a leer en la traducción libre actualizada. Dice así. Ahí estaba un mago en el contexto. Un mago que hacía magia, ¿no? Y la gente le tenía por un grande, ¿no? Por alguien importante. Y cuando vio que los apóstoles estaban haciendo milagros verdaderos, sanaciones, ¿verdad? Las personas eran libradas de demonios y había sanidades. Entonces él mismo se fue y se bautizó, dice, con esa gente. Quiso ser cristiano, ¿no? Dice lo siguiente: al ver Simón que la gente recibía, Simón el mago, ¿no? Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que ustedes tienen, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pero Pedro le contestó: vete al infierno con todo y tu dinero. Fíjese, con qué amor le dijo, ¿no? No, hermano. Vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas acciones, tal vez te perdone. Fíjense, Pedro le habló con el celo por la gloria de Dios que se estaba manifestando en ese lugar y que Simón, incitado por el diablo, procuraba comprar, tratando al Espíritu Santo como una mercadería, hermano. Ahora, vamos a ver el ejemplo máximo de ira santa, de ira de Dios. Vamos a ver lo que hizo el Señor Jesús en una oportunidad. Vamos allá a Juan capítulo 2. Juan 2. Evangelio de San Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. En la Reina Valera 60 dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Dice, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Se imaginan ustedes a Jesús, hermano, lleno de amor, verdad? Agarró, hizo un azote, hermano.
y les metió a todos, ¿verdad? Le azotó a medio mundo, ahí le echó a todos afuera, dice. Yo trato de imaginarme a Jesús, hermano, en esa situación, ¿no? Es interesante, ¿no? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9, lo que leímos, ¿no? Ahí está. Ahora, para que ustedes entiendan bien, ¿con qué actitud creen que el Señor echó fuera del templo a esas personas? ¿Con amor o con ira? Con ira, ¿verdad? Con ira santa. Lo hizo con el celo por la casa de su padre que le consumía. ¿Me entienden? Esta gente, estos vendedores y cambistas, estaban haciendo una estafa a la gente que venía de lejos, ¿no? Porque le vendían animales, algunos con defecto, le vendían al doble del precio que eran, y les cambiaban las monedas porque ellos no aceptaban las monedas supuestamente que tenían la moneda, la figura de César, era otra moneda. Todo eso hacían, ¿saben para qué, hermano? Para robarle a la gente. Estaban negociando allí, ¿me entienden? Por eso le dijo que estaban comerciando. Se ponían de acuerdo con los religiosos, ¿verdad? Para partirse las ganancias, ¿me entienden? Eso estaban haciendo. Eso llenó de ira al Señor, hermano. Lo estaban haciendo en la misma casa de Dios. Por eso dice: el celo de tu casa me consume, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas cuando ves a tus seres amados viviendo en pecado? Y cuando rechazan a Cristo, ¿cómo oras por ellos delante de Dios? Les doy un ejemplo de cómo oraría alguien que tiene el celo de Dios por su familia, ¿no? ¿Cómo oraría? Más o menos así. Yo pongo un ejemplo nada más, ¿no? Señor, estoy airado como tú. Señor, estoy airado como tú, porque mis hijos, mi cónyuge, mis padres, mis hermanos aman sus pecados y te odian. Ellos son tus enemigos, así como yo fui tu enemigo. Por eso te pido que tengas misericordia de ellos y los salves para que se reconcilien contigo y dejen de ser tus enemigos y como yo glorifiquen tu nombre. ¿Me entiendes? Vos no vas a desatar tu ira sobre tu ira carnal ahí sobre tu gente y le vas a decir: ustedes son todos hijos del diablo. No. Esa ira es delante de Dios por el pecado. Tú le amas a tu familia. ¿Me entiendes? La ira es delante de Dios. Yo sé, Señor, que tú odias el pecado de mi familia. Odias. Ellos son tus enemigos. Pero yo también era tu enemigo. Y tú me salvaste para que yo pueda glorificarte. Haz lo mismo con ellos, Señor, para que tu ira no los destruya en el infierno, que lo merecen como también yo. ¿Me entienden, hermanos? Para que aprendamos a orar, ¿no? Ahora, ¿por qué muchos no tienen temor de Dios ni celo por su gloria? En primer lugar, porque no sienten indignación por sus propios pecados. Te pregunto, ¿qué sientes cuando pecas? A ver, ¿qué sientes cuando pecas? Porque todos los días pecamos todos, ¿verdad? O hay alguno que acá dice: no, pastor, no peco. No, pastor, hace una semana que no cometo pecado. De Yapuma hoy, ¿verdad? Está mintiendo, ¿no? Todos los días pecamos, ¿sí? ¿Verdad? En eso estamos de acuerdo. Amén, hermano, a menos que tengamos otra Biblia, ¿no?
¿Qué sientes cuando pecas? ¿Dolor? ¿Vergüenza? ¿Indignación? ¿O apenas molestia? O peor aún, indiferencia. ¿Sabes qué siente Dios cuando ve que estás pecando? ¿Alguna vez te preguntaste, cómo Dios te ve? Dios ve todo, ¿verdad? Aún no está la palabra en tu boca, Dios ya la sabe, hermano. ¿Me entiendes? Dios sabe todo, ¿eh? Dios sabe. Dios te ve todos los días, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué siente Dios cuando te ve pecar? Quizás piense que se pone triste o un poco triste, ¿no? Pero como te ama tanto, espera pacientemente que te arrepientas y nada más. Pero eso no es verdad, hermano. Ese es un engaño. La ira de Dios es su amor por la santidad y la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección, que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona, sea creyente o no, que los contamina. ¿Puede un Dios que siente placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Pues no. Sería bueno un Dios que no reaccione contra el mal en el mundo que Él creó moralmente perfecto. Pues no. Cuando vemos a Dios como lleno de ira contra el pecado y el mal, deberíamos entender esto como una expresión de su justicia. Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos en mente la idea de que Dios siempre actúa en perfecta conformidad y armonía con su propio carácter. Por eso decíamos el domingo pasado que necesitamos conocerle a Dios cada vez más. En Romanos capítulo 1, versículo 18, en la versión Reina Valera 60, Romanos 1, 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está. Si quieres experimentar la ira de Dios por el pecado, ora y pídele a Dios que te haga sentir lo que Él siente cuando haces el mal, y sentirás en tu propia carne su ira e indignación cada vez que pecas, y el dolor que le causas, y sentirás su indignación por haber tenido en poco el sacrificio de Cristo y por haber ofendido a un Dios santo. ¿Quieres ver cómo Pablo se sentía cuando no podía vencer un pecado? Vayamos a Romanos 7:24. Romanos 7:24 dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está. Pablo sentía indignación, estaba indignado por sus pecados con la misma indignación que sentía Dios por ellos. Ahí está. Entonces, solo después que tengas esa experiencia en tu propia vida, comenzarás a sentir el celo por Dios y verás con sus ojos las horribles manifestaciones de la maldad en el mundo y a tu alrededor. Cada día Dios te hará ver en las palabras y en las acciones de la gente las burlas de su nombre, el desprecio por sus leyes y el rechazo del amor de Cristo. Y tu corazón se llenará de ira, de indignación, pero no de tu ira pecaminosa, sino que experimentarás la misma ira del Dios Santo y su indignación en tu corazón. Fíjense en Hechos, un ejemplo de esto, en Hechos 17:16. Hechos 17, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas,
se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. ¿Qué sintió Pablo al ver la idolatría que llenaba esta ciudad? Indignación. ¿Qué indignación? La indignación de Dios, hermano. ¿Cómo nosotros vemos toda la idolatría, toda la maldad de este mundo? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos a nuestro alrededor? ¿Qué sentimos? ¿Indignación o indiferencia? Pregunto, ¿no? La indignación de Pablo era porque habían cambiado la gloria de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, como dice también Romanos 1, ¿no? Si no sentimos indignación primero por nuestros pecados, jamás podremos sentir la indignación, la ira de Dios por la maldad del mundo. Miren, hermanos, un nuevo orden mundial está siendo establecido delante de nuestros ojos en todas las naciones. En unos años, les digo esto porque sé de buena fuente, ¿no? Estoy contando esto, ¿no? En unos años, la ideología de género será enseñada obligatoriamente en todas las escuelas. Los que digan que es pecado ser homosexual o lesbiana irán a la cárcel o serán multados. Como ya estamos acostumbrados a la multa en este tiempo, ¿no? Serán aprobados por ley el aborto y la eutanasia. Es decir, los niños podrán ser asesinados legalmente en el vientre de sus madres. Y a los ancianos mayores, a los minusválidos y a los que padecen enfermedades incurables, que son una carga para el sistema, podrán matarlos legítimamente. También la pedofilia será despenalizada y los hombres podrán tener relaciones con niños si es de mutuo acuerdo. Son leyes que han sido ya elaboradas y puestas en consideración en muchos países. Y en algunos de ellos ya está legal esto, ¿no? Y lo más importante es aquí, las iglesias que hablen contra estos pecados serán multadas y clausuradas. Así será el nuevo orden mundial cuando se implemente en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué se va a implementar aquí? Porque nuestro país se ha endeudado más allá de su capacidad para pagar la deuda, ¿me entiende? Estos préstamos que están viniendo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, son para endeudar al país y a otros países, a todos los países de Latinoamérica y a otros países del mundo, ¿no? Para que puedan aceptar y no puedan rechazar cualquier imposición de estas cosas que estamos hablando. Lo van a tener que hacer obligatoriamente, ¿me entiende? Pero el viejo orden de Dios, que siempre es actual, ¿no? Es que llevemos su indignación por todas estas cosas que vemos, hermano, para que Él actúe por nosotros y restaure su gloria en su iglesia, para que no suframos su ira contra toda la inmundicia e injusticia que se viene sobre el mundo. Sintamos la indignación de Dios por nuestros pecados cada día y después por el pecado y la maldad de este mundo. Y protejamos a nuestros niños enseñándoles sobre la ira de Dios y la necesidad de odiar el pecado en toda su forma. Esa es nuestra responsabilidad como padres. ¿Me entienden? Tus hijos deben saber esto, deben entender esto, deben creer esto, para que puedan ser protegidos de todo lo que se viene sobre el mundo y que ya está acá. Que nuestros corazones sean inundados del celo por la gloria de Dios. ¿Cómo es que
¿cómo es la persona que posee el celo del Señor? Es alguien que está completamente separado de sus propios intereses, que se ha despojado de cualquier interés personal para entregarse completamente a los intereses de Dios, para que el Señor pueda poseer su lugar y sus derechos en nosotros en plenitud. Es un apego total a los intereses del Señor. Eso es celo por el Señor. Podemos ver el ejemplo de David de cómo era consumido por el fuego de dicho celo. Dice el Salmo 69:9, ya lo leímos, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente. Dice, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Repito, David lleno del celo de Dios, ¿no? Dice, el celo por tu casa. No es un celo que tenía a veces. Él vivía consumido por el celo de Dios. Y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Él salía a las calles y veía a la gente hablando, pecando, haciendo planes perversos. Eso dice en el contexto del Salmo, ¿no? 69. Hablaban mal de él, ¿verdad? Le injuriaban porque él tenía el celo de Dios. Entonces se levantaban gente en su contra para hablar mal y dice, ellos no están hablando mal de mí, están hablando mal de vos, dice. Eso me consume. Eso está diciendo. Entonces David soporta los sufrimientos inmerecidos que recibió porque es un representante de Dios. Por eso cuando Dios es insultado por el pecado y la maldad del mundo, Él también se siente insultado. Él dice, es la gente que te odia, Dios, quienes me hacen la vida difícil porque yo te represento. Si los intereses de Dios son también tus intereses, en consecuencia el celo por su obra y por su gloria te van a consumir. Porque hoy no vemos el celo de Dios en la mayoría de los cristianos y muchas veces ni siquiera en la iglesia, porque no sienten interés por su gloria, ni por su justicia, ni por su ley, ni por su verdad en este mundo. Pero sí se van a dar cuenta que reaccionan con gran celo e ira cuando ellos son agraviados, cuando promueven calumnias contra su persona o contra su familia. Ahí sí se llenan de ira y de indignación. Y solo cuando sufren injusticias personales o sus intereses están en peligro, allí se sienten perseguidos y oran a Dios con gran celo diciendo cosas como, están tocando a tu hijo o a tu hija, Señor. Están tocando a la niña de tus ojos. Haz algo, Señor, para que mis enemigos sean avergonzados. ¿Creen ustedes que Dios va a escuchar esa oración? Fíjense en 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 al 23. 1 Pedro 2, 20 en adelante. En la Nueva Traducción Viviente, vamos a ver la actitud de Jesús cuando le injuriaban, le calumniaban, le decían de todo, ¿no? A ver la actitud de Él. Esto está hablando también de nosotros, al comienzo, ¿no? Dice el apóstol Pedro, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Me entiende? Pero cuando tocaban los intereses de su padre, ¿no? Cuando trataban de robar la gloria que solo le pertenece a Dios, entonces aparecía su celo, el celo en el Señor Jesús. Como en Juan capítulo 2, que ya lo leímos. Cuando echó del templo a todos los que estaban
a toda la gente que estaba allí vendiendo animales para el sacrificio y el cambio de monedas, lucrando allí, haciendo negocios, ¿no? Y estafando a la gente. También el Señor reaccionó contra los fariseos y maestros de la ley en Mateo 23 por su hipocresía y porque engañaban al pueblo para sacarles provecho. Jesús airado repite 8 veces, ahí en Mateo 23, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Con qué le dijo eso? ¿Con mucho amor? ¿No? ¿O con qué le dijo? Con ira, hermano. Con ira santa. Así lo dijo. Entonces, si estás viendo cómo la gloria de Dios es pisoteada y se burlan de ella en nuestra nación, si ves que nadie tiene respeto por el nombre de Dios, si no hay temor de Dios en tu familia, en tu trabajo o en tu vecindario, si miras y solo hay injusticias a tu alrededor, ¿qué deberías sentir delante de Dios? Primero, una santa indignación y una santa ira por los enemigos de Dios, que son incitados y guiados por el diablo. Y segundo, un deseo intenso de que la gloria de Dios sea restaurada en esta tierra, en este país, en nuestra familia. Hermanos, Dios hará lo que tenga que hacer, pero si amamos su gloria y la deseamos de todo corazón, Él nos protegerá, suplirá todas nuestras necesidades y nos librará en el día malo. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice así en la palabra de Dios para todos, y con esto termino. Dice así: ustedes comenzaron a esperar la llegada de su Hijo desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Mi hermano, mi hermana, mira a tus hijos pequeños. Míralos. Mira a tus hijos que ya son grandes. Míralos. Si Dios no tiene misericordia de ellos, si nosotros no tomamos la ira de Dios por su gloria, el celo de Dios por su casa, por su gloria, nuestros niños, sus niños se van a perder en un mundo cada vez más impío y perverso, hermano. Busquen la gloria de Dios, tengan celo por la gloria de Dios, y Dios te dará los mejores años de tu vida, aún en medio de los juicios que van a venir por el pecado. Dios nos protegerá, Dios nos dará un buen futuro, Dios lo hará, mientras Él ejecuta sus juicios sobre los malvados de este mundo. Amén, hermano. Dios es bueno, siempre ha sido bueno y siempre nos ha dado lo mejor y aún nos dará lo mejor, porque la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Si Él no escatimó la vida ni de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y mira a tus hijos y mira a tus nietos, míralos, porque ellos son herencia del Señor, y haz lo que tienes que hacer. Amén. Si te pones de pie, por favor, vamos a adorarle al Señor, vamos a alabarle al Señor, y hágalo con entendimiento, ¿sí? Y no salga de aquí sin meditar en esto. Vaya y medite otra vez, una y otra vez, en todo lo que han escuchado, y pónganlo en práctica. Amén. Alabamos al Señor. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor.
Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias realmente, Señor, por hablarnos. Y oro, Señor, para que tú pongas tu ira santa en nosotros. Pongas celo en nuestros corazones para llevar tu ira y para pelear contra el pecado y para oponernos al sistema de este mundo, Señor, y para hacer tu voluntad mientras tú, Señor, cuidas y proteges a tu pueblo, Señor, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por venir. Perdón, hermanos, vamos a compartir la Santa Cena, hermanos.